Pròxima parada, Jesús. Connexió amb l'estació Joaquim Sorolla Larín. Correspondència amb la línia 7. Levante, el mercantil valenciano presenta un videopodcast original. 3 episodios sobre la tragedia que marcó a Valencia. Un viaje bajo tierra, al lugar donde el ruido se detuvo y el silencio lo cubrió todo. El accidente del metro de Valencia. La justicia que llegó 14 años tarde. En el capítulo anterior hablábamos de las víctimas, de sus nombres, de sus familias, de las vidas que quedaron partidas el 3 de julio del 2006. Hablamos del dolor, del duelo, del silencio institucional y de una pregunta que acompañó a las familias desde el primer día. ¿Por qué? En este tercer y último capítulo vamos a seguir esa pregunta por otro camino, el judicial. Porque después del accidente, después de los funerales, después de las concentraciones y de las explicaciones oficiales, quedaba una última esperanza, que la justicia aclarara qué ocurrió en la línea 1 de Metro Valencia. Pero el camino judicial no fue sencillo ni rápido. Durante años, la causa se cerró y se volvió a abrir varias veces. Hubo pruebas que desaparecieron, informes que dejaron preguntas sin responder y muchas decisiones que las familias no entendieron. La sentencia no llegó hasta 14 años después del accidente. La maquinaria judicial se puso en marcha el mismo 3 de julio del 2006. A las 13:50 horas, la Policía Nacional comunicó al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia que se había producido un descarrilamiento entre las estaciones de Plaza de España y Jesús. La jueza Nieves Molina abrió las diligencias penales 2743/2006. La comisión judicial, al descender al túnel, se encontró en la primera inspección ocular un tren volcado sobre su lado derecho y un segundo tren solo descarrilado. Desde el inicio, una idea empezó a instalarse en el relato oficial: exceso de velocidad. El tren había entrado en una curva limitada a 40 km por hora a una velocidad muy superior. Y poco a poco, esa explicación se convirtió en un mantra: accidente imprevisible e inevitable. Pero para las familias aquello no bastaba. Un grup bastant nombrós de nosaltres ja teníem bastant clar que sí que mereixia la pena constituir-nos en associació i començar una acció coordinada i intentar mobilitzar. Però sobretot buscant una acció coordinada de cara a l'exigència de responsabilitats davant de l'administració pública valenciana, davant del govern valencià, i ja veuríem si més endavant també de cara al procés judicial, perquè en aquell moment la instrucció judicial estava oberta, no s'havien emès les conclusions, no s'havia publicat cap auto i per tant això suposàvem nosaltres que seguia el seu curs natural. En això confiàvem nosaltres, per tant ens enfocarem des d'un principi sobretot a la resposta institucional, la resposta al govern valencià. Enric Chulio recuerda esa primera etapa como una mezcla de confianza y necesidad de organizarse. La Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio no nace solo para acompañarse, nace para exigir responsabilidades, para mirar hacia la Generalitat y también hacia el proceso judicial. En aquel momento la instrucción seguía abierta. Todavía había confianza. Todavía parecía posible que el juzgado explicara no solo a qué velocidad iba el tren, sino por qué nada lo frenó antes de llegar a la curva. La línea 1 tenía sistemas de seguridad distintos a los de otras líneas de Metro Valencia. En el tramo del accidente había balizas FAP, pero no estaban programadas para impedir que el tren tomara la curva a más velocidad de la permitida. La baliza 1680 controlaba la entrada a la estación de Jesús, pero no protegía la curva del accidente. Y ahí estaba una de las claves del caso. No bastaba con decir que el tren iba demasiado rápido. Había otra pregunta igual de importante. ¿Por qué el sistema permitió que llegara a esa velocidad sin frenarlo antes?
La investigación judicial encargó una pericial ferroviaria. El informe concluyó que la velocidad fue determinante. Pero para las familias el foco era demasiado estrecho. Querían saber si había fallos de seguridad, si la vía estaba en condiciones, si el tren tenía problemas previos, si la formación del maquinista era suficiente, si se habían ignorado advertencias anteriores. Muchas de esas preguntas no tuvieron respuesta entonces. Com que un excés de velocitat era la causa de l'accident? No, això no n'hi ha forma per on agarrar-ho. Per tant, pense que aquella instrucció judicial va ser un insult. Va ser un insult a les víctimes, un insult a les persones i un insult a la honradesa y al sentido común. La decepción fue doble. Primero, porque la investigación no entró hasta el fondo en las posibles causas. Y segundo, porque el conductor, que también murió en el accidente, quedó señalado como único responsable. Para las víctimas aquello era insoportable. El maquinista ya no podía declarar, no podía defenderse, no podía explicar qué había pasado en la cabina. Y mientras tanto, otras incógnitas quedaban abiertas. Hubo elementos que marcaron la causa desde el principio. La lectura de las cajas negras fue cuestionada. La vía se reparó con rapidez para recuperar el servicio en 40 horas. El tren accidentado quedó custodiado en dependencias de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, la misma empresa pública que estaba bajo el foco. Y el libro de averías de la unidad 3736, la que descarriló y volcó, nunca apareció. En primer lugar, que se hubiera podido hacer una investigación más profunda sobre las causas del accidente, porque sabemos que no había medidas de seguridad que frenaran la velocidad, pero realmente hay un montón de situaciones que no sabemos. ¿Qué realmente pasó ese día para que murieran 43 personas? ¿No? Porque un descarrilamiento no tiene por qué costar la vida de nadie, y mucho menos de ser tan grande, ¿no? La tragedia. Esa misma noche se borraron los datos de la caja registradora, la caja negra, haciendo un borrado de los datos, de forma que ya no sabemos si la información que se proporcionó era veraz o no. El estado de la vía ese mismo día también, esa misma noche se arregló para que al día siguiente se recuperara el servicio de metro y no se pudieron hacer muestras de cómo estaba, si hubo algún daño en la vía que provocara ese vuelco. No sabemos tampoco si, otra de las teorías, si el conductor sufría una enfermedad que lo inhabilitaba para la conducción. En fin, había muchas causas que no se pudieron investigar porque las pruebas, pues, muchas se destruyeron esa misma noche, ¿no? Beatriz Garrote pone palabras a una de las heridas centrales de esta historia: la sensación de que la investigación dejó demasiadas preguntas abiertas. Para las familias, el exceso de velocidad explicaba una parte, pero no explicaba el conjunto. No explicaba por qué el sistema permitió que el tren llegara así a la curva. No explicaba por qué no había una protección automática suficiente. No explicaba por qué tantas pruebas se perdieron. El 15 de marzo de 2007, apenas 8 meses después del accidente, la causa se archivó por primera vez. El argumento principal fue que la muerte del conductor extinguía la responsabilidad penal. Otra vez la velocidad, otra vez el conductor, otra vez ninguna responsabilidad penal para los responsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Nosotros no entendíamos cómo entonces la instrucción judicial se cierra diciendo que el único responsable es el conductor, y más cuando el auto de cierre de la jueza de Nieves Molina dice que es cierto que el accidente se podía haber evitado con la instalación de una baliza para controlar la velocidad, pero que el hecho de que no existiera esa baliza no señalaba ninguna responsabilidad de la empresa ni ninguna dejación de funciones. Rosa Garrote resume la contradicción que las familias no podían aceptar. Se reconocía que el accidente se podía haber evitado con una baliza que controlara la velocidad, pero al mismo tiempo se decía que no instalarla no implicaba responsabilidad de la empresa. El mensaje era devastador. Sí, pudo evitarse, pero nadie era penalmente responsable de no haberlo evitado. Después llegó otro golpe: la destrucción del tren.
En julio de 2008, la unidad accidentada fue desguazada. Para las víctimas, aquel tren era la prueba principal, una pieza que podía volver a analizarse si algún día la causa se reabría. Pero desapareció, como antes había desaparecido el libro de averías, como se habían perdido otras oportunidades de investigación. Y durante años, judicialmente, el caso estuvo cerrado. Pero más allá del juzgado, la historia no terminó. Las familias siguieron concentrándose cada día 3 en la Plaza de la Virgen de Valencia, mes tras mes, año tras año, con pancartas, con preguntas, con una frase repetida: seguimos esperando respuestas. En 2013 el programa Salvados volvió a colocar el accidente en el centro del debate público. Aparecieron nuevas informaciones. Se habló de descarrilamientos previos de la unidad 3736, de informes no facilitados, de la preparación de comparecencias en la comisión parlamentaria. Y entonces, algo cambió. La Fiscalía abrió nuevas diligencias. El perito que había hecho el informe inicial declaró que ciertos datos ocultados por FGV podían haber sido necesarios para su trabajo. La posibilidad de que el estado del tren y otras deficiencias hubieran influido en el accidente volvió a entrar en escena. 7 años después, la causa empezaba a moverse otra vez. La reapertura no fue sencilla, pero poco a poco la causa avanzó hacia un punto que durante mucho tiempo pareció imposible. En noviembre de 2018, 12 años y 4 meses después del accidente, se procesó a 8 exdirectivos de FGV. El juicio oral quedó señalado para enero de 2020. Pero no hubo un juicio largo, no hubo semanas de declaraciones. Lo que hubo fue una conformidad. 4 exdirectivos de FGV aceptaron su responsabilidad. Ha habido momentos importantes y bueno, pues una vez ya se cerró el capítulo, lo único que quedaba es la instrucción judicial, que se volvió a abrir, como digo, en 2008 se cerró, pero bueno, al final se consiguió que se volviera a abrir y los mismos trabajadores, no hubo sentencia, no llegó a juicio porque los mismos trabajadores de FGV reconocieron sus fallos. De los 8 directivos imputados, 4 de ellos reconocieron los fallos. Esto para mí fue muy importante porque creo que le daba más valor todavía a nuestra lucha, que fueran ellos mismos los que reconocieran. Además es que reconocieron todas las deficiencias que se habían denunciado, todo lo que los sindicatos llevaban denunciando, todo lo que nosotros llevábamos en nuestro programa, ¿no? Que los mismos trabajadores reconocieran, sí, es que yo lo he hecho mal. Eso para mí fue muy importante. Para Rosa Garrote aquel reconocimiento tenía un valor enorme. No era solo una sentencia, era la confirmación de que las familias no habían exagerado, no habían inventado, no habían luchado por obstinación. Durante años habían dicho que no bastaba con culpar al conductor. Durante años habían señalado deficiencias. Y al final, 4 responsables de FGV admitieron fallos relacionados con la seguridad de la línea 1. La sentencia reconoció que aquellos directivos conocían o debían conocer deficiencias graves y que omitieron su obligación. También se aceptó que no solo influyó la velocidad, sino la falta de medidas tecnológicas de control, deficiencias del material móvil, problemas de formación y la inexistencia de un plan de prevención que neutralizara riesgos de velocidad, descarrilamiento y vuelco. La frase oficial de los primeros años, imprevisible e inevitable, quedaba al fin desmentida. Y finalmente también la apertura del caso judicial que acabó con una condena en firme a 4 directivos de FGV, pues para nosotros de alguna forma eso ya, después de como tú has dicho, ¿no? De sufrir esa pérdida o ese accidente, las personas que iban en el metro y esa pérdida de las familias de las personas que murieron, después de todo ese dolor y toda esa lucha que nos había costado, ¿no? Tanto dolor personal y tanto sacrificio y haber estado arrastrando un duelo mal gestionado, pues por fin de alguna forma se recogieron todos esos frutos. La condena no devolvió a nadie, no reparó el daño,
no borró el dolor de las familias ni los años de espera. Pero permitió algo que también forma parte de la justicia, que una versión oficial impuesta dejara de ser la única versión posible. Durante 14 años las víctimas tuvieron que empujar la verdad, tuvieron que sostenerla cuando parecía incómoda, tuvieron que repetirla cuando se les pedía silencio, tuvieron que llevarla a la plaza, a los medios de comunicación, a las instituciones y a los juzgados. El accidente del metro de Valencia dejó 43 muertos y 47 heridos. Dejó una ciudad marcada, dejó familias rotas y dejó también una lección incómoda. La seguridad en el transporte público y el adecuado trato a los afectados no puede depender de la memoria de las víctimas ni de su capacidad para resistir. La justicia llegó 14 años tarde, pero llegó porque ellas y ellos no abandonaron su lucha. Levante el Mercantil Valenciano rinde homenaje a todas las vidas que se perdieron, a las familias que quedaron esperando respuestas y a la verdad que tardó años en abrirse camino.